Bienvenidos a nuestro gran día de miércoles, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad y además en la segunda parte para nuestra sección de economía. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la tienen. El bipartidismo recupera vigor ante las elecciones europeas. Populares y socialistas frenan su caída según la encuesta del CIS. Además, el turismo da un fuerte impulso a la creación de empleo en abril. La hostelería copa la mitad de los 133.765 nuevos afiliados. Y de la portada del diario El País pasamos a la del Mundo. Ahí la están viendo. Cargos de la Junta indicaban cómo eludir los controles de cuadrifolio. Se refiere a Castilla-La Mancha. Dice lo siguiente: El Mundo señalaban a los directivos de la empresa vía email la cuantía de las facturas y pedían presupuestos falsos para otorgar contratos sin licitación. Además, un detenido por el AVE está implicado en el caso Bárcenas. Y de la prensa nacional pasamos, como es habitual, al repaso de la prensa local, que comenzamos con la portada del diario El Faro. Ahí la tienen. El Gobierno va a destinar 50 millones de euros a la inserción laboral y además himno para policías y bomberos. Ya saben ustedes que se presentaba en la jornada de ayer. Y de la portada del Faro pasamos, como es habitual, a la del pueblo de Ceuta. Ahí la están viendo. Los índices de criminalidad bajan un 12,5% en el primer trimestre del año en Ceuta y además Izquierda Unida aboga por recuperar en Europa la socialdemocracia que hoy se echa en falta. Y para finalizar, la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la tienen. Caballa suma 10 voces en igualdad y lanza un vídeo en apoyo a Ali y saluda su primavera europea y además 13.388 tragedias cotidianas al cierre de abril y ni un dato para la esperanza en lo que se refiere a los datos del paro en nuestra ciudad. Pues bien, todas estas cuestiones las abordaremos en nuestra mesa de actualidad. Será como siempre, después de los anuncios. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Juan Manuel Doncel, bienvenido un día más. Hola. Manolo, bienvenido. Y tenemos muchísimas cosas. Ya sabéis que estamos a puntito de comenzar la campaña electoral y que en los últimos días hemos conocido diversas encuestas. Hoy el diario El País nos lleva a su portada la encuesta del CIS y nos dice lo siguiente: el bipartidismo recupera vigor ante las elecciones europeas. Populares y socialistas frenan su caída según la encuesta del CIS. ¿Recuerdan ustedes que a lo largo de las últimas encuestas que hemos ido analizando desde hace un par de meses, todo esto que perdían Partido Popular y Partido Socialista parecía que lo ganaban Unión Progreso y Democracia e Izquierda Unida? Pues bien, parece que los dos grandes partidos frenan su caída y que la subida de UPyD y de Izquierda Unida no será tanta. Juanma, yo lo sé que al final la encuesta que vale es la del día de las elecciones, cuando cada uno va y echa su votito en la urna, pero supongo que entre los dos grandes partidos habrá un poquito más de tranquilidad que, según lo que contaban las últimas encuestas, que era que se estrellaban. Sí, lo dice, esa es la única encuesta veraz, ¿no? La del día 25 por la noche en el recuento. Por eso lo comentábamos aquí con compañeros creo la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, cuando hablábamos de que los partidos mayoritarios se vislumbraba, ¿no? un descenso en el número de votos a conseguir la noche del 25 y sin embargo había algunos partidos minoritarios que podían repuntar. Yo si recuerdas que ya lo adelanté, no me creía esos datos. Además lo justificaba en el sentido que hay un aura de incertidumbre que al final hará que la gente, ante lo que no conoce y dudas que pudiera tener, ¿no? sobre la materialización de a lo mejor las acciones que pretende, pues al final se gira y va hacia lo más fácil, que es: esto es lo que conozco, esto es lo que de momento me está dando estos resultados, no quiero asumir ningún tipo de riesgo, y creo que eso obedece a este dato. No sé si recuerdas que, hablando de aquella encuesta, hablamos de que la participación estaría en torno al 43%
y que de ese 43% solamente la mitad tenía decidido el voto. De ahí venía aquel comentario sobre la incertidumbre. Solamente la mitad de las personas que dicen que van a votar saben a quién lo van a hacer. A pesar de todo, Manolo, a pesar de que dice el diario El País que según la encuesta del CIS el bipartidismo recupera cierto vigor, el porcentaje de voto que le dan a los dos grandes partidos, el conjunto, es el más bajo desde que el mundo es mundo, podríamos decirlo así, el más bajo en los últimos años, el más bajo desde que Partido Popular y PSOE son los dos grandes partidos de este país. Ronda el 60%. Yo es que el titular del País es que me da risa, recuperan vigor. Aquí hay un desencanto absoluto en todo. Yo no entiendo cómo el país, que últimamente me parece a mí que ha perdido el rumbo que siempre que mantuvo durante mucho tiempo, últimamente está muy desafortunado los titulares. El vigor. Yo estoy seguro que estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Juanma, de que aquí se va a ver alguna que otra sorpresa. Evidentemente, en tan poco tiempo no pueden dos partidos que estaban subiendo coger y salir en las encuestas del CIS de esta manera. Yo es que ya la encuesta no creo, y creo que eso lo veremos el día 25 y posiblemente nos llevemos alguna sorpresa con esos partidos minoritarios que hay por ahí, que algunos consigan algunos escaños. Algunos yo pienso que conseguir hasta 2 escaños. Hay otro dato que me ha llamado la atención de esta encuesta del CIS. Dice, la estimación de voto del Partido Popular tiene una ventaja sobre el PSOE de 5,7 puntos, la más alta de la que hemos visto hasta ahora en las encuestas que hemos estado valorando en esta mesa. Dice, sin embargo, una vez eliminada la ponderación de algunos datos, como el recuerdo de voto, el resultado es el empate técnico, tal y como han ido mostrando el resto de encuestas que hemos estado analizando aquí. Siempre hay mucha polémica con las encuestas del CIS, que si están cocinadas, que si no están cocinadas. En fin, parece que de momento esa encuesta del CIS da una ventaja de 5,7 puntos al Partido Popular, pero que si se quita el recuerdo de voto, al final lo que queda es el empate técnico, que es de lo que venimos hablando en las últimas semanas. Eso es lo que te iba a comentar. El 5% no es un dato ahora mismo muy significante. Hay que tener en cuenta que además estas encuestas suelen tener un margen de error que oscila entre el +-2 y el +-3. Hay que señalarlo porque muchas veces vemos este tipo de datos y sin conocer el margen de error, pues que pueden quedar diluidos o no ser del todo ciertos. De la noche a la mañana, salvo que sea por algo muy relevante, ¿no? Como ya pasó en este país hace unos años, de triste recuerdo para todos, ¿no? Aquellos famosos atentados, es difícil que se pueda dar un giro a esa encuesta, ¿no? Ese dato yo no lo considero ahora mismo un dato como por parte del Partido Popular para sacar ya las campanas, ni por parte del PSOE, porque es cierto que la tendencia última es una regresión por parte del partido, ante el descontento que pueda haber en la ciudadanía por ciertas medidas que había que tomar, impopulares. Cuando se gobierna hay que tomar esas medidas. Y después también lo que es preocupante es el dato del Partido Socialista, que no termina de recortar, ni termina de repuntar ni de avanzar, ¿no? Entonces, lo que pone de manifiesto es que, bueno, ambos partidos entraron en regresión, pero, bueno, el PP, bueno, todavía tenía ese colchón que hace que esté en un empate técnico, pero el PSOE no repunta, que también es cuestión de planteárselo, porque igual, después de las elecciones del 25 de mayo, ante un cataclismo, el resultado que pueda tener, se puede abrir también otra vía de agua dentro del propio Partido Socialista. Lo cierto, y respecto a esto que estás comentando, de que el Partido Socialista, a pesar de ese descontento con el Partido Popular, no termina de arrancar, no termina de alcanzarle desde el batacazo que fueron las últimas elecciones generales, que los socialistas lo han reconocido públicamente. Es cierto que a partir de ahora le queda además una etapa en la que va a tener que elegir su candidato a las elecciones generales. Lo va a hacer por la vía de las primarias y lo va a hacer probablemente con varios candidatos encima de la mesa. Si los resultados electorales no son los adecuados el 25 de mayo y, como tú decías, se abre esa vía de agua, el tener a varias personas peleando por la cabeza del partido tampoco parece que vaya a ayudar mucho. No, además esto se viene vislumbrando hace ya tiempo, ¿no? Cada uno va sacando su patita en
su federación y se va posicionando, ¿no? Lo hemos visto en Madrid, en Cataluña, en Galicia, ¿no? País Vasco, tiene ahí varios, Andalucía, tiene varios frentes abiertos ahí, Ferraz, que bueno, que esto se va a agudizar. Yo creo que si después del 25 de mayo el resultado no es bueno, eso se va a agudizar internamente, ¿no? Y quizás tengamos una vuelta de verano, o a lo mejor con incluso unas primarias ya adelantadas, porque si te das cuenta, las municipales próximas están a la vuelta de la esquina. Prácticamente al final de este año, en enero, ya entramos un poco en la carrera de las municipales, ¿no? Porque si le quitas el periodo de tiempo que hay durante la campaña electoral, la Semana Santa y demás, la gente ya está ultimando todos sus programas desde principios de enero del 15, porque es que en mayo está a la vuelta de la esquina. Yo pienso que la gente ya está ultimando sus programas desde ya, que esto de las elecciones europeas va a ser la lanzadera de salida hacia una precampaña prácticamente continua. Manolo, hay otra cuestión a tener en cuenta. En estas elecciones europeas, en esta campaña que vamos a iniciar mañana por la noche, a las 12 de la noche, las 0000 del viernes, son esas pequeñas formaciones que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años. Partieron del 15M, una gran parte de ellas, y han decidido constituirse como partidos políticos. Hablamos del caso de Ciudadanos, que ya se había presentado en Cataluña, pero que ha decidido lanzar su marca al resto del territorio. Hablamos de formaciones como Podemos, encabezadas por un Pablo Iglesias, que sobre todo tiene mucha repercusión mediática. Hablamos, por ejemplo, de la coalición Primavera Europea, en la que se engloban ECUO o se engloba Compromís, o en el caso de Ceuta, Caballas, y que están haciendo un llamamiento a que no se vote ni a Partido Popular ni a Partido Socialista, que se vote a esas opciones pequeñas, porque ellos dicen que los dos grandes partidos no han dado soluciones a este país. Hombre, yo, a raíz de lo que he dicho anteriormente, sigo insistiendo en lo mismo. Es que estas elecciones europeas van a ser distintas a todas las elecciones que ha habido. Aquí hay un montón de formaciones que han salido, que evidentemente son muchas. Que 39 candidaturas en total. Eso significa desencanto, desencanto y desencanto. ¿Qué sucede? Que después del movimiento del 15M no ha salido una opción política importante como para plantarle cara por sí sola a los grandes partidos, ¿no? Porque este era el momento y no se ha logrado. Hay muchos ya con 39 y imagínate, ¿no? Entonces yo creo que en estas elecciones europeas el PSOE va a salir bastante tocado, porque no, independientemente de que el PP también, pero el PP es por lo que también dice Juanma, le ha tocado gobernar también en un momento muy difícil, sale tocado, pero yo creo que es más por el desgaste de las decisiones que ha tenido que estar tomando, y le pillan a muy poco tiempo de esas decisiones grandes, pero el PSOE es que no ha creado ilusión, no siguen las mismas personas, van a meterse en unas primarias que el aparato ha estado atrasando todo lo que ha podido, lo va a seguir atrasando todo lo que pueda, y van a seguir las mismas personas, o si llega Savia Nueva, esa Savia Nueva no va a tener tiempo para nada, ¿no? O sea, yo repito, estas elecciones estoy frito porque llegue el día del recuento para ver qué es lo que ha pasado, porque no estamos en una situación normal. Un recuento, Manolo, que ya podemos decirle a la gente que nos está viendo en casa que, por supuesto, podrá seguir aquí en Ceuta Televisión, que el día 25 tendrán ustedes cumplida información de todo lo que pasa durante la jornada electoral y, además, de ese recuento, de ese escrutinio y de cómo queda la situación al final. Vamos a dejar un poco de lado lo que tiene que ver con las elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a tener tiempo de hablar largo y tendido. Nos esperan 15 días intensos y vamos a retomar otros temas, porque saben ustedes que otra cosa que hemos hablado mucho en esta mesa es de corrupción. En la última semana ha aparecido otro supuesto caso, bueno, dos supuestos casos de corrupción. El primero tiene que ver con Castilla-La Mancha y nos cuenta el diario El Mundo que cargos de la Junta indicaban cómo eludir los controles a Cuadrifolio. Ya saben, esa empresa que contaba el diario El Mundo hace unos días, que tenía sede incluso dentro de las instalaciones de la
la propia Junta, a la que también decía el diario El Mundo, se le encargaban una serie de trabajos en los que se inflaban los precios y luego eso se utilizaba para financiar la campaña del PSOE. Todo esto lo decía el diario El Mundo, no lo digo yo, ni muchísimo menos. Juanma, no salimos de una y estamos en otra. En este caso tiene que ver con Castilla-La Mancha, pero tenemos también el caso de lo de Adif, que ha pasado en los últimos días, también de unos sobrecostes que no se sabe muy bien dónde iban. Yo creo que son cosas diferentes, lo de Adif y lo de Cuadrifolio, ¿no? Entonces, yo cuando leí el correo pensaba que era un correo de Bárcenas. Porque lo leí y tú dices, bueno, puede ser perfectamente el titular del País con el caso de Gürtel. Pero te das cuenta que no es el titular del País, es un correo de un caso que, por hacer un símil, es lo mismo que no sé qué escala, no sé qué dimensión puede tomar, pero bueno, si esto es cierto, es grave, es grave. Lo que le estás diciendo es a una empresa particular cómo te tienen que fraccionar la factura para, con dinero público, pagar gastos que no corresponde ser el pagador el erario público, con lo cual, blanco y en botella. Claro, cuando uno ve esto, después de que llevamos muchos meses, este programa puede llevar en emisión un año y desde que comenzamos hemos hablado del caso Bárcenas, hemos hablado de la trama Gürtel, hemos hablado de los ERE en Andalucía, hemos hablado del caso Nos, que ahora se abra otro frente en Castilla-La Mancha, al ciudadano de a pie, al que está en su casa o al que está en su trabajo o al que no tiene trabajo, todo esto no le debe sentar en nada bien. Que se hable de millones con esa facilidad y de esos supuestos desvíos de dinero público, Manolo, al que está en casa le tiene que doler y mucho. Evidentemente, ¿no? Es que es raro la semana, y estoy siendo bastante generoso, que no nos encontramos con una movida de este tipo, ¿no? Pero bueno, esto siempre está el mismo pretexto, ¿no? Cuando la gente pide dinero, lo pide para los partidos de cierto... Bueno, que además lo vemos que coinciden en todo el territorio español y coinciden en nombres, ¿no? Y apellidos. O sea, que es que si los partidos de entrada no se meten de lleno para parar todo esto, a medias tintas no se puede hacer nunca nada y va a seguir existiendo. Porque todo el mundo se ampara, no es que esto es para la campaña del partido, esto es para esto. Son gente que tienen ciertas vinculaciones, tanto de un partido como de otro, eso es así. La financiación, mientras no haya una financiación clara para los partidos políticos y juegue todo el mundo igual, esto va a seguir existiendo y además, como no se toman medidas importantes, porque no se toman ninguna, no sé por qué, ¿no? Aquí como se habla de que no se le puede dar contrata, no pueden aportar a campañas de ningún partido, empresas que contraten con la administración y lo hacen todas, entonces, partiendo de ahí, ya puede suceder cualquier cosa, ¿no? Ahora, ya que te metan hasta en una empresa privada, tenga instalaciones en la administración, eso ya es que eso rosa ya, creo, con lo más ridículo que se te pueda ocurrir, ¿no? Hay que recordar que todos estos hechos que cuenta el diario El Mundo no son de esta legislatura que está en curso, sino que tienen que ver con la legislatura pasada, en la que el presidente de la Junta era Barreda, que perdía las elecciones que ganaba María Dolores de Cospedal. ¿Qué se puede hacer para erradicar este tipo de comportamientos? Porque hemos visto cómo se debatía en el Congreso una ley de transparencia. ¿Qué modo hay de reforzar los mecanismos de control para que este tipo de cuestiones que estamos viendo que están a la orden del día en los últimos meses no sucedan? Pues muy sencillo, que haya unanimidad por parte de todos los que levantan la mano en la Cámara Baja, igual que cuando hay que aprobar cualquier tema relativo a las pensiones de jubilación de sus señorías, todos se ponen de acuerdo, pues en esto igual. Comentas lo de la ley de transparencia. Yo recuerdo también que el Partido Popular sacó el Código de Buenas Costumbres, Buenas Prácticas, no sé, se llama algo así. Y sí es cierto que se tomaron algunas series de medidas, el tema de las donaciones quedaba mucho más limitado, se le puso cerco a
algunas vías de financiación de los partidos, pero sin embargo recuerdo que en el tema de las fundaciones se seguía manteniendo abierta esa vía de ayuda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tanto creo que la Fundación Pablo Iglesias por el PSOE y la Fundación FAES por el PP, claro, ahí eso no se tocaba, ¿no? Con lo cual, si al final una supuesta, ¿no?, financiación irregular no te viene por una vía directa, te va a venir por una vía indirecta, ¿no? Con lo cual sigues dejando abierta la puerta, ¿no?, a que eso pueda seguir entrando, ¿no? Entonces, lo he dicho muchas veces, tienen que ir de la mano las dos grandes formaciones y de una vez por todas decir, bueno, señores, aquí hay que cerrar ya este círculo, porque es que al final nos termina salpicando a todos, pero no solamente al gobierno central, a gobiernos regionales, a gobiernos municipales, pero claro, es un tema de voluntad. Nos queda muy poquito tiempo, nos vamos ya a las noticias de Ceuta, pero es que ahora que has hablado de la Fundación me ha acordado del señor José María Aznar. ¿Qué te parece? Estaba un poquito enfadado porque no le habían llamado para dar ningún mitin con Cañete en esta campaña de las europeas. ¿No se ha sentido fuera de sitio? Pues no sé por qué, porque es recta quizás. Es que me he acordado porque el otro día tenía la oportunidad de ver en el debate que hacía La Sexta por la noche, La Sexta Noche, tenía la oportunidad de ver a Vidal Cuadras, que sabéis que es el cabeza de lista de Vox para estas elecciones europeas, y decía él que que si José María Aznar quiere dar un mitin con él, que él le abre las puertas de Vox y que con Vox podrá dar todos los mítines electorales que quiera. Se aclaró, se justificó en que la agenda del expresidente era una agenda complicada y entonces por eso se anunció, digamos, la agenda de campaña sin tener prevista la participación, pero creo que al final va a participar. No sé qué va a pasar al final. Yo también sé que Esperanza Aguirre dijo que no se preocupara, que al mitin que ella organizara en Madrid, por supuesto, iba a estar invitado el expresidente Aznar. Esperanza mejor que no organice nada, de momento. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta que llegan después de la publicidad, como siempre, con Nacho Gallego. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Ha llegado la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre, con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura. Comenzamos por el pleno de ayer, y es que era una sesión sin grandes puntos a debate, aunque había temas de cierto peso en el orden del día, como pueden ser la pobreza, el paro o el futuro económico de Ceuta. Pese a ello, no prosperaba casi ningún acuerdo, y decimos casi ninguno porque al menos en un punto, en el del estudio de un posible polígono tecnológico, el gobierno accedía a pensárselo. Hace casi 8 años que se creó el polígono industrial de Loma Larga con el afán de atraer industria y con ella empleo. Pero en este tiempo ninguna empresa ha terminado instalándose en esos terrenos, así lo recuerda Juan Luis Arostegui. Aquí a Ceuta no viene ningún empresario a invertir, ninguno. Llevamos 30 años oyendo, vamos a buscar inversores. De aquí de este ayuntamiento han ido a buscar inversores a Argentina. Una dinámica que Caballas cree puede revertir con un plan para impulsar un polígono tecnológico. En primer lugar, vamos no a poner un anuncio en el periódico diciendo que venga el que quiera montar una empresa, que eso no vale. Vamos a buscar a los empresarios locales. Vamos a convencerlos de que muchos de sus negocios están ya en una fase decadente. Vamos a intentar recuperar ese capital para hacer nuevas empresas en este sector. Un plan que no ha disgustado del todo al gobierno. El asunto me parece a mí muy interesante, sinceramente. Aunque, recuerda Carracao, no es la primera vez que se escucha esta propuesta en el Salón de Plenos. Una cosa que ya se ha aprobado en el Pleno, a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, en esta legislatura, en el Pleno Ordinario, fecha 21 del 12 de 2011, como portavoz, quien les habla, con una iniciativa igual, que tuvo como resultado lo mismo que ahora estamos volviendo a tener. Una idea que queda de momento a remojo, con el compromiso del gobierno de al menos estudiarla. Hay que precisar algunas cosas, señora Arostegui. No sucedió lo mismo con el plan del PSOE contra la pobreza. Proponemos que se destine el 50% de esa cantidad a la puesta en marcha del programa de comedor escolar que garantice que todos los niños y niñas de la ciudad reciban al menos
3 comidas al día. Señor Carrasco, lamento no poder estar de acuerdo en la propuesta que usted realiza. Algo más lograron los socialistas en el caso de equiparar las inversiones en barriadas, donde al menos logró el compromiso, eso sí, solo verbal, de un mayor esfuerzo por parte del Gobierno. Con esto damos cobertura a su propuesta y, por supuesto, también al trabajo que está haciendo el equipo de gobierno, el gobierno de la ciudad. Y una de las imágenes de ese pleno era el rechazo unánime de los populares a la propuesta de creación de un plan integral para la juventud que proponía el Grupo Caballas, un rechazo que justifica el PP basándose en el paquete de medidas que ya tiene en marcha para ese colectivo. La coalición Caballas llevaba este martes a pleno la elaboración de un plan integral para la juventud, un proyecto multidisciplinar que abarcaría desde la formación hasta la emancipación, el desempleo y el ocio. Esta era su idea. Trazar las líneas para un escenario de esperanza para los jóvenes. Y en ese escenario de esperanza, que sean los jóvenes los que decidan, señor consejero, ni Caballas ni PP, los jóvenes. Y es que, según el líder de Caballas, la situación en Ceuta es crítica. La estabilidad social de esta ciudad ya está en peligro porque los jóvenes de Ceuta, 7.000 jóvenes de Ceuta, están en paro. El PSOE, a través de su portavoz, se sumó a la propuesta al entender que ese plan no solo es necesario, sino que además recoge medidas propuestas por ellos con anterioridad. Son propuestas que beben de la realidad, son propuestas totalmente acertadas. Se equivoca el Gobierno si piensa que solamente van a dar satisfacción a las juventudes, ya sea de Caballas, del PSOE. Las está demandando el conjunto de la juventud ceutí. Pero el grupo mayoritario, el Partido Popular, ha frenado en seco ese paquete de propuestas al entender que el Gobierno de la ciudad ya lleva a cabo una serie de medidas que cubren sobradamente todo el espectro de actuación de la propuesta de los localistas. Concretamente 319 y con una inversión en el último ejercicio, señor Alí, de 15 millones de euros. El 15 de mayo es el último día para solicitar el voto por correo desde España para las elecciones europeas. Si deben utilizar este procedimiento, tienen que acudir a las oficinas postales para que posteriormente les sea remitido en su domicilio toda la documentación necesaria. Como novedad este año, tendrán de plazo hasta el 22 de mayo para poder depositar el voto en correos. Si no se encuentra actualmente en el lugar donde está censado, no se preocupe, pues aún puede solicitar el voto por correo desde cualquier punto del territorio español. Basta conseguir una serie de pasos. El primero de ellos será dirigirse antes del 15 de mayo a cualquier oficina postal. Allí es donde rellenará la solicitud de voto sin coste alguno. Eso sí, tendrá que presentar alguna identificación oficial que incluya su fotografía y su firma. Una vez comprobado que los datos son correctos, la delegación provincial de la oficina del censo electoral que corresponda le remitirá en la dirección que usted haya puesto en la solicitud toda la documentación necesaria. La entrega se hará siempre personalmente al interesado. El último paso será la presentación del sobre dirigido a la mesa electoral que le corresponda y en él deberá incluir el certificado de inscripción en el censo y en el de votación donde irá la papeleta. El envío será cursado como correo certificado, urgente y gratuito. La fecha límite para la remisión del voto es el 22 de mayo. En caso de enfermedad o incapacidad, se tendrá que presentar la certificación médica. En este caso, el impreso de solicitud del voto y su posterior envío podrá hacerse a través de una persona autorizada por un notario. El Instituto de Estudios Ceutíes presentaba ayer el libro Elecciones y partidos políticos en Ceuta y Melilla 1977-2012, escrito por Adolfo Hernández Lafuente y Consuelo Laiz Castro. Con esta publicación los autores tratan de buscar los problemas que se podrían esconder en materia de liderazgo, gobernabilidad o desafección de la ciudadanía. Se analiza cada una de las dos ciudades autónomas por separado y se las compara entre sí, además de con el resto de España, así como los efectos derivados de su comportamiento electoral. ¿Qué tenemos en Ceuta y Melilla cuando estamos hablando de una baja participación? No es un problema coyuntural, no es que en un momento determinado de todos estos 35 años se haya producido un desinterés o una desafección de los ciudadanos, sino que permanentemente la ciudadanía en Ceuta va por debajo, muy por debajo de lo que es la participación en el resto de España. La ciudad presentaba ayer en el Teatro Auditorio del Rebellín los himnos de la Policía Local y bomberos. La letra y la música tienen como autora a la profesora del Conservatorio, Mónica Martos, interpretaban los profesores del centro y el acompañamiento melódico es de la Banda de Música Ciudad de Ceuta.
Es el himno de la policía local, el primero de sus casi 150 años de historia. Su autora es la profesora de armonía y composición del Conservatorio, Mónica Martos. Es interpretado por profesores del centro, Ángel García Ruiz, y la Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta. Es ahora el himno del Cuerpo de Bomberos. La letra y música también es de Mónica Martos. Los bomberos de esta tierra con disciplina y corazón velan por los caballas con abnegación. Es la frase que más se repite. Y anoche se despedía la primera temporada de la serie El Príncipe que emite Telecinco. Lo hacía con un tremendo éxito de espectadores. 6,3 millones de televidentes siguieron la despedida de esta entrega. Esto es todo lo que tenemos que contarles por el momento. Tendrán más información a las 8:30. Ahora disfruten de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Ayer yo no me podía despegar del televisor viendo el final del Príncipe. Lo que sí parece que con el éxito de audiencia que ha sido, va a tener una segunda temporada que se va a empezar a rodar a final del mes de mayo. Lo que no sabemos es si vendrán a nuestra ciudad o aprovecharán todos esos planos que ya tienen y seguirán rodando en Madrid, en esa nave en la que han reconstruido la barriada del Príncipe. Ahora ya sí vamos con asuntos de verdad importantes. El primero de todos, el que tiene que ver con el paro en Ceuta. Ya lo saben ustedes, ayer conocíamos los datos del paro correspondientes al mes de abril, unos datos que en líneas generales en el conjunto de España eran buenos. Se creaban 133.765 personas, salían de las listas del desempleo. Sin embargo, había 2 puntos negros en todo el territorio nacional. Uno de ellos era Ceuta, el otro era Vizcaya. En Ceuta el paro se incrementaba en algo más de 300 personas. Superamos ya los 13.000 desempleados. Manolo. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir sobre esto, no? Siempre es prácticamente lo mismo, ¿no? En Ceuta, evidentemente, el turismo es poco, empresas de servicios tampoco son muy relevantes. Por lo tanto, seguimos la misma línea que seguimos en todo, ¿no? Realmente, a mí lo único que me disgusta de todas estas cifras es cuando te salen los grandes partidos hablando de lo mismo. Lo que decían cuando gobernaban, dicen ahora lo que decían los que no gobernaban, que es lo que está sucediendo ahora. Ahora el PSOE no le da esto absolutamente ninguna relevancia. En su época sí se la daba. Ahora el PP vende ese producto. Evidentemente el atraso, el haber sido tan tarde la Semana Santa, pues ya empalma con lo que es el verano, la temporada alta, y entonces en las empresas de servicio, en hostelería sobre todo, pues evidentemente se tiene que notar. En Ceuta, pues, y en Melilla, pues casi seguro, bueno, que seguro no, ya tenemos los datos encima de la mesa y seguimos en la misma línea que hay, ¿no? Decías, el turismo. En lo que se refiere a los datos nacionales, el turismo ha sido el que ha impulsado la creación de empleo en abril. De esas 133.765 nuevos afiliados a la Seguridad Social, la mitad lo han sido en la hostelería. Claro. Sí, sí. Y además, si vemos los datos del cierre del año 2013 con los datos del primer trimestre, sin entrar ya en abril-mayo del 2014, ha habido un repunte en el sector turístico, un repunte de visitantes en nuestro país, con lo cual se ha traducido también en un repunte del sector servicios. España es un país de referencia dentro del marco europeo, dentro del marco mediterráneo, y esa sinergia, esas potencialidades se tienen que aprovechar. Es cierto que ha habido un pequeño bache ahí, finales, mediados del 12, los 9 primeros meses del 13, donde sí se notó una curva de descenso, pero desde finales del 13 y principios del 14, los 2 últimos trimestres ha habido un incremento, y la tendencia que se vaticina para
para este verano a nivel nacional. Estoy hablando que hay un incremento. El turismo nacional vuelve a salir, vuelve a no quedarse en casa y a frecuentar zonas costeras, y el turismo internacional pues vuelve otra vez a poner las miras en España. Todo ello también paralelo a que la coyuntura económica parece que, bueno, yo no voy a decir que ya haya cogido la senda del crecimiento, pero por lo menos la senda del descenso ya parece ser que se ha quedado por lo menos de momento estacionada, ¿no? Entonces esos datos son positivos. Lo que sí tenemos que hacer desde las administraciones, porque los datos son datos, ¿no?, pero la respuesta tiene que existir, ¿no? Y Ceuta está llamada a posicionarse dentro de lo que es, no voy a decir ya el marco europeo, sino ceñirnos a lo que es el marco nacional, pero sobre todo a las zonas colindantes, ¿no?, que tenemos, ¿no?, como son las zonas de Portugal, Andalucía o Marruecos, y a ver si de una vez pues somos capaces de poner encima de la mesa una serie de... No hace falta tener un decálogo de muchas propuestas, si a lo mejor con 3 propuestas bien definidas, bien concretadas, con objetivos claros y con las ayudas que tienen que tener institucionales, se pueden llevar a cabo, y bueno, y por lo menos podemos ver que haya resultados en nuestra ciudad, porque insisto, Ceuta tiene potencialidades como tiene cualquier otro punto de la geografía española del Mediterráneo. Lo que pasa es que esas potencialidades tenemos que ser hábiles para poder llevarlas a cabo, poderlas desarrollar, y no con planteamientos, digamos, idealistas de que una medida son 200.000 euros, sino a veces a lo mejor con menos se puede conseguir hacer más. Y hablando del paro, ayer en el Pleno se debatían varias cuestiones que tenían que ver con esta situación, si no directamente, al menos sí indirectamente. Por un lado, Caballas, lo veían anoche en nuestros servicios informativos, proponía un plan de empleo para aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, que no cuentan con ningún ingreso, a lo que el Gobierno respondía que va a destinar 50 millones de euros a la inserción laboral. Y por otro lado, vivíamos un pleno extraordinario para debatir el plan de juventud, donde los proponentes, que en este caso era la coalición Caballas, recordaban que hay 7.000 jóvenes en nuestra ciudad en situación de desempleo. Quizás eso es lo más preocupante, Manolo, dentro de que las cifras del desempleo ya lo son, que estamos hablando de más de 13.000 personas en paro. El hecho de los porcentajes del paro juvenil, el que una persona bueno, pues no pueda acceder a su primer empleo, es quizás lo que más llama la atención. Pues claro, eso es lo verdaderamente preocupante. Independientemente no quiere decir que el resto no sea preocupante, pero claro, es que aquí no se ha hecho absolutamente nada. Aquí hemos tenido, tirando del Servicio Público de Empleo, un señor que ha sido totalmente nefasto. Aquí no ha habido nada de cara a que el dinero que ha habido destinado para poder, de alguna manera, que los jóvenes tengan opción a poder trabajar, se lo han repartido a academias que no han hecho nada, sean instituciones que no podían crear de ninguna manera puestos de trabajo, y a los que verdaderamente pueden crear puestos de trabajo, que son las empresas, que a las que tendrían que ir dirigidos esos cursos para coger y dar cursos que evidentemente sirvan para poder que esos jóvenes puedan trabajar en empresas de todo tipo, que en Ceuta hay empresas que pueden y tienen capacidad para crecer, pero tienen que crecer evidentemente también con algunos apoyos. Aquí se hablan de lo que son las escuelas taller, que van dirigidos a un sector que es el joven. Aquí se ha gastado un montón de dinero, y aquí no ha habido ni un solo joven que se haya beneficiado de esos presupuestos que han venido del Gobierno de la Nación, pero con el PSOE y con el PP. ¿Qué sucede? Que cuando los dos grandes partidos, a un director que ha sido nefasto, los dos lo apoyan porque evidentemente les baila el agua, les ha ido bailando el agua, entonces eso ha sido nefasto. Metiendo a los sindicatos de por medio, que también han estado haciendo sus cursos, y en qué ha repercutido eso a la hora de que los jóvenes puedan trabajar, absolutamente nada.
Y lo mismo que ha sucedido en Ceuta ha sucedido en el resto de la península, gobernando quien gobernara. Porque hablar de 7.000 jóvenes desempleados tiene también una serie de consecuencias sociales. Es decir, si una persona no encuentra un primer empleo, es muy difícil que una persona se emancipe, es muy difícil que una persona pueda formar una familia, se retrasa mucho la edad a la que se comienza a hacer todo y eso también tiene sus consecuencias para la sociedad. Sí, normalmente tiene unas consecuencias familiares que son, no sé, son tristes, ¿no? Pero también hay otro fenómeno como el arraigo. Así que si tú no eres capaz de dar en tu ciudad posibilidades de que se puedan implantar y desarrollar un futuro negocio, una futura actividad, al final pues terminan emigrando de la propia ciudad, ¿no? Y es lo que decía Manolo, no sé yo por dónde se puede romper esa cadena, pero es cierto porque si echamos la vista atrás y vemos el dinero que se ha ido destinando, no ya el plan de empleo directo con ese contrato y la formación, sino la formación, ¿no? ¿Qué repercusión, ¿no?, que ha tenido posteriormente? Porque hoy en día si vemos, ponemos encima de la mesa, ¿no?, medidas que se han adoptado, ¿no?, a nivel de gobierno sobre apoyo a emprendedores, apoyo a los autónomos, apoyo a la pequeña y mediana empresa, medidas por parte de la ciudad como son las bonificaciones, las cuotas a la seguridad social, canales para acceder a ayudas por parte de la sociedad de fomento aquí en Ceuta. Parece ser que, bueno, que digamos, las mimbres están puestas, ¿no?, esos soportes a los que podernos acoger y poder buscar las vías de poder llevar a cabo un proyecto, pero no vemos que esos jóvenes que salen de esos cursos de formación después se traduzcan con esas medidas que hay, que se puedan acoger a ellas y que se puedan materializar. Se benefician las empresas que están montadas en el circuito, que son las que se llevan realmente el dinero que me he destinado, porque después hay unos baremos que le dicen, te bareman el que tú contrates a los trabajadores. Pero aquí resulta de que las 4 entidades potentes que se llevan todos los cursos son los 2 sindicatos que no contratan a nadie y 2 academias sobre todo, que es Premier y ECO, que tampoco contratan a nadie. Y estábamos hablando de millones de euros, ¿eh? Claro, ese es el tema. Y no pasa absolutamente nada. Y además también tienen otro tipo de asociaciones para también llevarse cursos. Es que los chavales que han ido ahí, ¿dónde están trabajando? En ningún sitio. Y con el tema del tripartito, con las bonificaciones de la seguridad social, igual. Yo puedo decir tranquilamente, y lo puedo decir tranquilamente, sin ningún problema, que aquí se han dado titulaciones donde se han justificado unas horas de curso que no se han dado. Y eso lo sabe la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo y no toma ninguna medida. Les da igual, exactamente igual. Eso es una cadena donde puedes tener formación. Claro, ahí entra la formación. Transformación, claro. Pero puedes un año, otro año, al final puedes estar formado en todo, pero al final no puedes ejercer nada. En fin, fuera de esta Por cierto, que me encantaría que me denunciaran hoy por decir eso. Me encantaría. Fuera de esta cuestión, hay otro asunto del que hemos hablado mucho, relativo a Ceuta. Y hoy nos cuenta la portada del Pueblo que los índices de criminalidad han bajado un 12,5% en el primer trimestre del año en Ceuta. Según los datos no consolidados, los robos en general han caído, aunque suben los que son con violencia y también la delincuencia con violencia. Manolo, ¿qué te parecen estos datos? Yo, después de lo que estamos viendo en los últimos días, a mí me sorprende. Tú me estás hablando de 1 año y medio, resulta de que nosotros, es raro, tampoco el programa que venimos aquí, no hablamos de las mismas historias, o sea que yo no... ¿Tú crees que ha bajado la criminalidad? Yo no. Estaba viendo, bueno, son datos del Ministerio del Interior y son datos que se recogen de las aportaciones que hace Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado y Cuerpo y Fuerza de Seguridad autonómicos, ¿no? ¿Qué hablan? ¿De los muertos, de los disparos? ¿De qué hablan? No, bueno, porque después... También podemos hablar de la ropa que te quitan de la cuerda cuando tienes tendida y demás, que a mí, como me viene pasando semana sí, semana también... De todas formas, ahí cogen, o sea, divide entre lo que son infracciones penales, delitos y faltas, sí, por lo que he podido leer, ¿no? Lo de Esperanza Aguirre en Madrid, ¿cómo estaría tipificado? Creo que como falta, creo que al final como falta. Una infracción, ¿no? Hombre,
Si esto es así, pues la tendencia a final de año pues sería positiva, ¿no? Lo que pasa es que si te das cuenta, en ese porcentaje, yo estoy mirando lo que es el dato en total, no desglosado. Eran de 1.560 y tantas acciones que podemos considerar delictivas, y ese descenso lo que te dice es que estamos en 1.320 y tantas acciones, ¿no? Sigue siendo un número importante, ¿no?, de acciones delictivas. Lo que es cierto es que en el primer trimestre, que a lo mejor así los datos tal y como salen, pues sí que sale que ha bajado un 12,5%, pero lo cierto es que en el primer trimestre del año pasado no asesinaron a nadie en nuestra ciudad. En este primer trimestre sí que ha muerto un chico, y que desde el verano pasado llevamos 3. De todas formas, si eso lo extrapolas al marco europeo, somos el país con un índice de criminalidad más bajo de la zona de la Unión Europea, ¿no? También es un dato que, bueno, que dice, España no es un país inseguro, ¿no? Sauceda tampoco tiene que ser una ciudad insegura, pero bueno, estaríamos más contentos si esos datos de delincuencia pues fuesen, en vez de un 12, pues fuese un 25%. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar por hoy. Juan Manuel Doncel, muchísimas gracias, como siempre. Manolo, como siempre, un placer haberte tenido en esta mesa. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta con nuestra sección de economía con Alberto Lora. Pues aquí estamos de vuelta, es miércoles y como cada miércoles toca hablar de economía con Alberto Lora. Bienvenido. Gracias, Laura. Tenemos muchísimas cosas sobre la mesa hoy. Al final de nuestra sección seguiremos hablando de esas novedades que hay con la declaración de la renta 2013, pero vamos a comenzar por cómo se ha comportado la bolsa esta semana. Como ya hablamos, pues intentaremos comentar las mayores subidas de esta semana, noticias destacadas, y bueno, para ir metiendo en porveré a la gente en esto de la bolsa. El gusanillo en el cuerpo, a ver si alguno se anima. A ver si anima. Bueno, hay mucha gente que se está animando ahora, ¿eh? Las negociaciones están subiendo mucho en la bolsa, y yo creo que eso también por la gente, los ahorros que tienen, a lo mejor lo están metiendo ahora un poquito más. Eso el que pueda tener ahorros, Alberto, que está la cosa negra. ¿Qué es lo que más ha subido esta semana? Cuéntame. Bueno, pues vamos a comentar las 3 principales empresas que han subido del mercado continuo, ¿vale? Que dentro de este mercado se mete el IBEX, ¿vale? Para que la gente... Y hay 2 empresas del IBEX y una que no se encuentra, ¿vale? La primera, la que más ha subido, es Gamesa, que se encuentra dentro del IBEX 35, sube un 9,76% a cierre de ayer, ¿vale? Y bueno, ahora mismo cotiza, ayer al cierre, a 7,69, ¿vale? Si quieres, te comento un poco esta empresa porque... Sí, es un planteamiento interesante porque creo que me contabas ayer que se dedica a las energías renovables. Sí, es una de las cosas que toca. Bueno, es una multinacional que ahora mismo le va todo viento en popa, que bueno, se dedica a las nuevas tecnologías en todo lo que son los sectores emergentes, como es medio ambiente y energías renovables, microrobótica, electrónica y, digamos, productos compuestos, ¿sabes? Entre otras cuestiones, creo además que es que por ahí fuera tiene cierto prestigio y está vamos, vendiendo mucho. Como te comento, se demanda mucho, tanto aquí como en todos los países. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido noticias de que ha suministrado los famosos... los molinos. Los molinos de viento, exacto, a China, a Brasil y a India, ¿sabes? Ha tenido 3 economías emergentes, además, y que están apostando fuerte por el tema de las energías renovables. Y que tienen mucho dinero para gastar. Bueno, eso es buenísimo. Bueno, siempre que venga para el país, pues bueno, a nosotros siempre nos va a beneficiar. A Gamesa le ha ido muy bien esta semana, pero hay que decir además que es que le lleva yendo muy bien mucho tiempo. Mire, desde junio de 2012, que marcó mínimos, que se encontraba poco por encima del euro, la acción, ahora mismo hemos dicho que se cerró a 7,69. Este año, por ejemplo, si cogemos una tasa interanual desde mayo del año pasado a mayo de 2014, ha subido un 159%, ¿vale? Esto supone pues bueno, que las acciones se han multiplicado por 2,5. Es que llevan una progresión, como te comento, estratosférica, ¿no? Y el tema de que entró en el IBEX en diciembre le ha venido bastante bien, sobre todo para exponerse a los mercados
empresa bastante fuerte. Una cosa muy interesante además de esta empresa es que se dedica a un mercado diferente, lo estabas comentando tú, todo lo que tiene que ver, bueno, pues con microrobótica, todo lo que tiene que ver con energías renovables, porque muchas veces, sobre todo desde que entramos en esta crisis, oímos hablar mucho de que es muy difícil cambiar el modelo de producción, de que éramos un país dedicado al ladrillo. Bueno, pues hay opciones, hay otras opciones que se enmarcan, por ejemplo, en la actividad que realiza esta empresa, la actividad que realiza Gamesa. Al fin y al cabo, bueno, tal vez por falta de inversión o por lo que sea, pero no es por falta de talento ni por falta de ganas de trabajar en este sector, porque siempre se ha dicho, y no es ningún tipo de mentira, digamos, que es que somos gente que se nos da muy bien esto. Entonces, empresas como esta se ve ahora mismo como están creando, pues, bueno, en el mercado una expectativa que está cumpliendo perfectamente. Además, son muchos ingenieros españoles los que se están yendo por ahí a trabajar a otros países y, vamos, parece que esto se nos da bien. Exacto. Y los resultados de Gamesa lo demuestran. Vamos con la segunda subida que me traes hoy. Exacto. En este caso entra la del mercado continuo, esta no está en el IBEX 35, se trata de Liberbank y ella, bueno, sube un 9,34%, ¿vale? En esta semana, que está bastante bien, pero es una empresa que tiene las acciones que cotizan un poquito menos, ahora no llegan al euro, está en 0,983, ¿sabes? Está en a puntito. 98 céntimos. Y bueno, esta empresa es un banco creado a partir de, bueno, de toda esta movida de las cajas que hemos tenido. Sí, tiene una serie de particularidades, Liberbank. Exacto. Se crea por un sistema institucional de protección que se llama, en el cual se unen las cajas Tour, Caja Castilla-La Mancha, Caja Extremadura y... ¿Caja Cantabria? Y Caja Cantabria, exacto. Y bueno, se crea un banco y a partir de ahí entra en bolsa a mediados de mayo del año pasado y ahora mismo está en máximos, ¿vale? Liberbank, ese conjunto de cajas, Caja Castilla-La Mancha fue una de las primeras que vimos caer cuando empezó todo este jaleo en el que todavía seguimos metidos. Caja Castilla-La Mancha fue de las primeras que vimos caer en picado, Alberto. Sí, bueno, es una de las que ha entrado en este paquete. Se decidió unificar todas esas cajas por toda la cantidad de activos y de pasivos que tenían, y al fin y al cabo no se podía hacer perder todo eso, clientela y negocio y tal, y bueno, a Liberbank parece que le va bastante bien. ¿Vale? Esta semana además creo que ha hecho una ampliación de capital. Exacto, yo creo, bueno, aquí en bolsa evidentemente las noticias afectan a sus subidas o bajadas, no siempre, pero en este caso podemos destacar esta que ha anunciado esta semana una ampliación de capital de 270 millones de euros, ¿vale?, con el objetivo de hacer frente a las obligaciones suscritas por el FROB. El conocido FROB es el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, el cual, pues bueno, se encargó de hacer todo lo que hemos comentado antes, de unir estas cajas y tal. ¿Qué hizo el FROB? Dice, pues yo te doy dinero a cambio de que tú me lo devuelvas en un futuro. Entonces, esta ampliación de capital se van a emitir 900 millones de acciones a 30 céntimos, con el objetivo de hacer frente a esta deuda que tiene y subsanar todo su pasivo. Todo esto no ha sido gratis, porque tengo entendido que han tenido que hacer expedientes de regulación de empleo como se sabe, toda rescate, digamos, pues tiene una serie de exigencias, y en este caso, pero en el caso de Liberbank se denominaba, el ERE que se hizo, se denomina un ERE gratuito porque no le ha costado dinero a la empresa. Quiere decir, bueno, cuando se supieron las condiciones, los sindicatos, evidentemente, viendo que la gente, podía haber mucha gente que se fuese a la calle, se negoció con la empresa y lo que se hizo fue reducir jornada, ¿vale? En este sentido, no hubo ningún despido ni una prejubilación, sino que a todo el mundo se le redujo la jornada, o aparte de ello. Bueno, eso con lo que tiene que ver con Liberbank. Y ahora vamos con una cuestión que tú ayer, cuando me la contabas, son de esas cosas que cuando tú y yo estamos preparando la sección, a mí se me abren los ojos como platos y digo, esto es mucho más complicado de lo que yo quería. Háblame de la siguiente subida. La tercera entidad o empresa que vamos a comentar se llama Bolsas y Mercados Españoles,
Pero no es un ente público. Exactamente. Todas las que coticen en bolsa son entes privados, ¿vale? Entonces, bueno, sube un 9,15% y cerró a 32,665, ¿vale? 66 céntimos. Lo que normalmente le choca a la gente y a todo el mundo, al fin y al cabo, cuando empieza a meterse en esto, es que esta empresa se dedica a todo, digamos, a toda la infraestructura y gestiones que es la bolsa en sí. ¿Me explico? Es la empresa que se dedica, bueno, que integra Bolsa de Madrid, Bolsa de Bilbao, Bolsa de Valencia, Bolsa de Barcelona, mercado de futuro, todo tipo de mercados que hay en España lo lleva una entidad privada, que es esta. Y que a su vez cotiza en bolsa. Exactamente. Que esto ya es el remate del tomate. Exactamente. Ella está gestionando un mercado en el cual está ella metida. Bueno, son cosas que... A mí, de verdad, que ayer me dejó esto anonadada. Al fin y al cabo, el mercado necesita una gestión, una infraestructura, al fin y al cabo, una serie de requisitos que esta empresa, al ser privada, pues la lleva a cabo. ¿Y por qué se produce esta subida? Se supone, bueno, ahí, como comentamos, hay noticias relacionadas, es que lo que comentamos al principio de la sección, se nota como la gente ya se está animando más a invertir, además está subiendo la inversión directa extranjera, y por ejemplo en abril se supone que hay estudios que determinan que ha subido un 36% el volumen de negociación. Estos son niveles que se equiparan antes de la crisis, al 2007, 2008. Esto es muy bueno, creo yo. Y una cosa que nunca he comentado es que en la bolsa se supone que va 1 año y medio, 2, por delante de la economía real, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer un llamamiento un mensaje de esperanza. Digamos eso, a la fe de que las cosas pueden ir bien y que se supone que dentro de 1 año y medio las cosas pueden ser equiparables, en algunos casos, antes de la crisis, que desde aquí se sale. Eso sería una muy buena noticia, Alberto, que de verdad de aquí a eso, 1 añito, 1 añito y medio, bueno, pues la economía real, la economía de los que vamos al mercado, de los que tenemos que comprar, de los que estamos trabajando, bueno, pues empecemos a notar también esa mejoría que parece ser a nivel macroeconómico. Ya se está notando, así lo dicen los informes de la Unión Europea, bueno, esas previsiones de crecimiento que le dan a nuestro país, se está notando también en lo que tiene que ver con el volumen de negocio de la bolsa. A ver si vamos. A la economía real. Esto respecto a las subidas, las buenas noticias. Ahora, también vamos a hablar de las principales bajadas en la bolsa. ¿A quién le ha correspondido? Bueno, en el tema de las bajadas, normalmente nos vamos a centrar principalmente en empresas conocidas del mercado continuo o del IBEX 35, ¿vale? Porque hay muchas pequeñas que, bueno, yo si te digo Inkemia, tú dices eso qué es, o Escentis o Inipsa, que son las que, digamos, están a la cola esta semana de las bajadas. Pero, por ejemplo, entre ellas, en el top 10, se encuentran pues 2 bancos del IBEX 35, que son el Banco Popular y Bankinter, que, bueno, ha sido una semana bastante chunga regulera, ¿no?, para ellos. Exactamente. Popular baja un 5,63% y Bankinter un 3,49%. Ayer yo te preguntaba, también cuando preparábamos la sección, bueno, ¿esto a qué se debe? Y tú me dabas una razón que responde a una teoría que existe respecto a todo esto. Exacto, siempre, vamos a ver, como comento, en la bolsa no todo es cierto, porque si no sería no hay demasiado verdades fácil, absolutas. ¿no? Todo sería un método y aplicarlo y fuera. Pero normalmente se cumple la teoría de que siempre que hay tensiones de guerra o conflictos, los bancos son los que más lo sufren. No los grandes bancos, sino esos bancos de un tamaño mediano, como son estos dos de los que estamos hablando. Santander y BBVA no lo están notando mucho, pero bueno, Sabadell también le va bien un poquito, pero Popular y Bankinter se puede achacar a la tensión que se está sufriendo entre Ucrania y Rusia. Exacto, mira, esta mañana, por ejemplo, un banco francés, Société Générale, ha dicho literalmente que, bueno, sus resultados van a ser bastante bajos debido a esta tensión, a todos los activos que tiene en Rusia, o toda la movida que se está generando, va a hacer que esos activos se deprecien y le va a generar unas pérdidas que no tenían en cuenta. Y bueno, aquí es la muestra palpable de que estas cosas afectan a los bancos.
Porque es cierto además que si nos vamos al análisis de todo lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, no podemos olvidar que hay un factor determinante que son los gaseoductos por los que llega gran parte de la energía que consumen sobre todo los países del norte de Europa. Eso tiene sus consecuencias políticas, como estamos viendo en el posicionamiento de la Unión Europea, pero también, como tú dices, tiene sus consecuencias en este tipo de mercados. Este tipo de circunstancias no beneficia a nadie. O bueno, en este caso a lo mejor al que lleva el objetivo del ataque o lo que sea puede ser que le beneficie, pero bueno, ya se ve como la economía. La economía rusa, desde las agencias de rating americanas y tal, le están dando bastante caña y... Bueno, ¿tenemos algo más que tenga que ver con las bajadas? Por las bajadas no comentar nada más. Lo que sí quiero comentar antes de cerrar este pequeño de la bolsa es que esta mañana han ocurrido un par de sucesos que me gustaría comentar a la gente, y es que uno de ellos, que fue la semana pasada cuando hablé de la inmobiliaria Colonial con su macroampliación de capital, hoy han entrado en el mercado las acciones que comenté. Y está dando una volatilidad y bastante meneo en lo que es la cotización de la empresa. Por hacerte, a lo mejor la gente pues dice, pero a las 11:30 de la mañana se habían negociado 60 millones de acciones. Eso es un volumen bastante amplio, ¿vale? Aparte ha abierto con un gap bastante importante. El gap, la diferencia entre el precio de cierre de ayer y el de apertura de hoy, ¿sabes? Esos precios no tienen por qué encajar y bueno, determina que esa empresa va a tener movimiento y está teniéndolo, vamos, está teniendo una jornada completita, ¿no? Exacto. Y la segunda cosa que quería comentar, que es una noticia que se ha publicado, que ya venía barruntándose de hace tiempo, es que además se ha podido ver en toda la prensa hoy. Exactamente, es la oferta que ha hecho Telefónica Movistar por parte de Canal Plus a la empresa Prisa. Al grupo Prisa, el grupo mediático. Es una oferta de 750 millones de euros, que está haciendo también que esta empresa, Prisa en este caso, se esté moviendo bastante en el mercado hoy. Vamos a ver qué pasa finalmente con esto que estás comentando, porque, claro, tiene sus implicaciones a nivel económico, pero también tiene sus implicaciones a nivel mediático. Vamos a ver qué es lo que sucede sale esto. Con esos medios, sobre todo con ese mercado de la televisión privada y la televisión no en abierto, la televisión encerrado, como podríamos decir de alguna manera, que también es muy interesante. No sería la primera guerra que asistimos de este tipo. Las hemos visto de todos los colores. A ver qué pasa con esta situación. Y ahora ya sí, nos queda muy poquito tiempo, 5 minutos. A ver cómo podemos... Pero sí que quiero que terminemos de ver algunas de esas novedades respecto a la declaración de la renta 2013, que no nos daba tiempo a ver la semana pasada. Lo que sí decir que ya se puede pedir la cita para hacer la declaración de la renta, y ustedes dense prisa porque se está poniendo la cosita. Ayer comentaban algunos compañeros que ya no hay cita hasta no sé qué día. Ya estaban preocupados. Claro, la gente ya se da cuenta de que las fechas vuelan y se dan prisa. Así es. ¿Qué novedades tenemos este año que no comentáramos la semana pasada? Bueno, recordando un poquito, comentamos la finalización de la desgravación por las compras de vivienda en 2013 y lo de el alquiler de inmuebles hipotecados, ¿vale? Eso por una parte. Hoy, por ejemplo, que nos quedamos allí, tenemos que comentar la archiconocida también novedad, que es que este año ya se graban los premios de las loterías y tal, ¿no? Ese es un asunto muy interesante. A mí no me ha tocado nunca la lotería, pero si me toca a partir de ahora va a ser peor, ¿no? Esa es, bueno, esto yo siempre lo he dicho, el que tenga la desgracia o la suerte de que le toque un premio, ahora tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de declarar. ¿Qué es lo que tiene que declarar? ¿Tiene que declarar más? ¿Qué es lo que sucede exactamente? Vamos a ver, en este caso los premios de Lotería y Apuestas del Estado de las comunidades autónomas 11 y Cruz Roja, se graban por cupones, décimos, por cada uno de ellos, y tienen un máximo, es decir, a partir de 2.500 euros de premio es cuando empieza a grabar. O sea, que lo bonito es que te toque menos. Hombre, si te tocan muchos de 2.500, la cosa es, si a alguien le toca 2.600 euros... Ya tiene que pagar. Exacto.
tendría que declarar esos 100 euros que el tipo es el 20% y debería pagar el 20%. De todas formas, cuando a uno tiene la suerte de que le toque este premio, es la propia entidad la que normalmente lleva a cabo el pago de este Es decir, que si este año aquí en la redacción compramos un décimo para la lotería de Navidad, como hacemos todos los años, que luego no nos toca nada, pero y lo felices que somos nosotros ilusionándonos y pensando que nos va a tocar. Si nos toca este año, vamos a tener que pagar más que si nos hubiera tocado el año pasado. Claro, algo más vamos a tener, vamos a dejar de ganar menos. Bueno, no vamos a perder. También es verdad. Que nadie se ha hecho pobre ganando menos, eso es así, pero bueno. ¿Alguna novedad más que quieras comentarnos hoy, Alberto? Tenemos un poquito de tiempo, un par de minutos. Vale, entonces meto también las ventajas respecto a los planes de pensiones, porque lo veo importante, ya que, toda persona que pague o destine fondos a planes de pensiones debe de mirarlo, porque eso sí necesito una sección para hablar de todos los requisitos que exigen, pero deben de mirarlo porque, los tipos están subiendo y tal, y aparte todo el tema de la jubilación, aparte de ser un dinero que está guardado cuando terminemos de trabajar, supone un ahorro fiscal que a la gente le puede beneficiar bastante. Es, en cierta manera, una forma de incentivar esos planes de pensiones privados, ¿no? Exactamente. Por parte de, en este caso, de Hacienda. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar por hoy, porque como nos hemos extendido con las subidas, las bajadas, cómo estamos, cómo no estamos, sí, y todas estas empresas que parece que nos anuncian que vamos hacia un tiempo mejor, tenemos que terminar la sección aquí. Alberto, muchísimas gracias. A ti, Laura. Nosotros nos vamos ya. Recuerden que volvemos mañana en Gran Vía con nuestra tertulia de actualidad, y además mañana vamos a tener la suerte de poder ofrecerles una entrevista con una joven alemana que está haciendo en Ceuta un programa de voluntariado europeo, algo que viene muy al hilo ahora que tanto hablamos de Europa con motivo de esas elecciones del 25 de mayo. Será en menos de 24 horas. Hasta mañana.